Igual si ustedes tienen dudas de ejercicios, me lo pueden comentar, ¿verdad? Me mandan las fotos de los ejercicios y yo los reviso un poquito en papel y entonces se los explico, ¿verdad? En hora consulta, recuerden que hoy hay en la tarde y la vez pasada, pero no recuerdo si fue en este curso, un compañero se había quedado un rato y en Word fue que hicimos como las soluciones, ¿verdad? No lo dejé grabado, pero por ahí están. No sé si las subí a mediación, pero yo sí los tengo, los apuntes de las dudas que tenía el compañero, como unas 3 preguntas. Pero era el primer tema, ¿verdad? Entonces ya debemos ir por el segundo tema. Entonces, vamos a ver primero este tema de, primero lo que significa la O pequeña del andó. ¿Está bien? Así es, una O pequeña. Landau, dice uno. Bueno, se dice landó. Aquí lo que vamos a hacer es incluir una notación que representa una información de dos funciones, ¿verdad? Del límite de dos funciones. Entonces, lo que vamos a escribir es que tenemos a f y a g, ¿okay? Y están definidas en un intervalo contenido en R, ¿ok? Y que tenemos un número real y vamos a calcular un límite hacia ese número, ¿ok? Entonces, cuando uno escribe límite, cuando x tiende a A, de f entre g y eso da 0, entonces se dice que f es despreciable, así, y se dice así, despreciable, con respecto a g o frente a g, ¿ok? Vamos a poner con respecto a la función que está en el denominador, ¿ok? Despreciable con respecto a g. Cuando x tiende a A, ¿ok? Eso sí. Cuando x tiende a A. Eso quiere decir que una, no sé, como que converge más lento. Esta, vamos a ponerle que es más lento, la de arriba. Esta converge más lento y esta converge más rápido. Al número que estamos a 0, digamos, en la posición del número que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, si lo vamos a ver de manera gráfica, sería, tenemos un punto en especial aquí, en A, y cuando yo me acerco a A, bueno, a veces lo usamos solo por uno de los lados, ¿verdad? Tenemos a las dos funciones, una tiende a 0 cuando se acerca a A, digamos que así. Y la otra tiende, pero más rápido. Digamos que podemos poner un ejemplo que sea así, o podemos poner un ejemplo que sea así, con esta concavidad, ¿verdad? Como hacia abajo. O sea, dejar solo una, dejar esta. ¿Okay? Entonces, si uno se acerca, ¿verdad? Si uno está pensando en lugares aquí cada vez más cercanos, aquí, cada vez más cerca, entonces hay una que se ve como más horizontal. ¿Ok? Entonces nada más vamos a poner eso, que una es más lenta, la otra es más rápida. Esta sería como más rápida, ¿verdad? Digamos que rápido para nosotros, como en los cursos de física, ¿verdad? Es como la pendiente. Entonces aquí como que la inclinación es como muy grande, ¿verdad? Aquí. Y en esta otra la inclinación es más acostadita. Es como va más lento la inclinación. Más o menos ese es el concepto. Entonces, lo que estamos diciendo es
que G le gana. G es como más rápida para tender a cero. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Entonces, F es despreciable con respecto a G. Digamos que lo importante ahí es G y te generaliza un poco cómo converge F. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a poner un ejemplo. Ah, bueno, y la simbología, ¿verdad? En el folleto viene y en todo libro viene igual, ¿verdad? Se dice que F es O pequeña, y la O como la quieran adornar, un poquito adornada, O pequeña de G. Y siempre se dice en qué punto estamos estudiando, cuando X tiende a... ¿sí? También se puede poner solo por la derecha o solo por la izquierda, de acuerdo al ejemplo. Esta es la simbología. Y esa simbología la vamos a usar muchísimo, ¿verdad? Porque esa es la idea, dejar de escribir una función con tal vez muchas constantes, multiplicando muchas expresiones por ahí, pero simplificarlo y decir que solo es O pequeña de una cierta función G, tal vez alguna potencia de X y demás. Entonces, vamos a ver un ejemplito. Vamos a comparar dos funciones. Vamos a decir, eh, vamos a comparar, esto vamos a poner Y, X a la 3, X menos 1 a la 3, y vamos a comparar raíz de X menos 1. ¿Okay? Entonces aquí tenemos, bueno, donde esto tiende a 0 y donde esto tiende a 0 es en 1, ¿verdad? Entonces vamos a pensar, bueno, cuando X tiende a 1, bueno, tenemos que X menos 1 tiende a 0. Entonces también X menos 1 elevado a la potencia 3 tiende a 0. Y también tenemos la raíz de X menos 1 también tiende a 0, ¿verdad? Entonces tenemos las dos funciones que estamos estudiando, la potencia 3 y la raíz. Ahora, ¿cuál será más rápida? ¿Verdad? Entonces, vamos a escribir este límite, donde X tiende a 1, perdón. Ahora, aquí hay que tener cuidado cuando tiende a 1. Vamos a decir que por la derecha, porque X menos 1 a la 3 sí está bien definida a la izquierda y a la derecha. Pero esta otra solo existe si X es más grande que 1. Entonces, por eso es que vamos a analizar cuando X tiende a 1 por la derecha. ¿Ok? Entonces vamos a tener, ¿qué pasa si escribo X menos 1 con potencia 3 y la comparo con X menos 1 con potencia 1 medio, ¿verdad? Con raíz de X menos 1. La potencia es 1 medio, ¿verdad? Entonces aquí dejamos a la 3, aquí dejamos a lo 1 medio para que sea un poquito más evidente que se restan los exponentes, ¿cierto? A 3 le quito medio, quedan 2 y medio. 3 le quito medio, quedan 2.5, o sea, 2 y medio, la mitad de 5, o sea, eso se puede escribir como 5 medios, ¿ok? A 3 le quito un medio. Y aquí podemos analizar, vamos a ver, esto sería, eh, por ejemplo, si lo quieren chequear bien, es como X menos 1 elevado a la 5 y sacándole raíz, ¿verdad? Cuando X tiende a 1, por la derecha, esto es positivo, entonces no importa si pongo a la 5 afuera o adentro, ¿verdad? Entonces aquí, y esto tiende a 0, ¿verdad? Esto es una potencia, por eso lo dejé ahí, es una potencia. Esto tiende a 0, a la 5 tiende a 0 y con raíz tiende a 0. Entonces el límite es 0. ¿Qué estoy diciendo yo? Que si yo quiero ver el gráfico, esta va más rápido.
converge más rápido a 0 en el punto 1 que esta otra función, esta va más lento. ¿Ves? Y la simbología sería que esta función con potencia 3 es O pequeña de la raíz, ¿verdad? De la que es radical. Aquí es menos 1. Así. ¿Okay? Entonces, repasando, tengo dos funciones, en este caso, de al inicio como que no sabíamos qué era, ¿verdad? No necesariamente uno ya tiene como, en algún ejercicio, pues le dan la guía de qué hacer, o bueno, ya cuando los usemos, los desarrollos, ¿verdad? Propiamente, para hacer cálculos. Pero aquí lo que quiero es que vean que una potencia y otra potencia se están comparando cuando tiendo a 1, ¿ok? Entonces, uno quiere saber cuál converge más rápido, o sea, con mayor inclinación, pensemos, ¿está bien? Ahora, en este caso, se estudia cuando tiende a 1 por la derecha porque una función no está definida en otra parte, ¿okay? En la parte negativa. Donde yo hago el cociente y, bueno, si no es gallo es gallina, ¿verdad? Uno hace el cociente y digamos que al inicio no sabíamos que iba a ganar y este límite iba a ser 0, ¿verdad? Que iba a ganar raíz de x menos 1. Pero escribimos las dos funciones, el cociente, y bueno, ahí a veces uno en los límites necesita usar L'Hopital, ¿verdad? Depende de cómo sea el límite. En este caso no era necesario porque, vamos a ver por qué, daba 0 sobre 0, pero como era la misma potencia, entonces mejor escribo la misma base y el resto los exponentes. O sea, no había que usar L'Hopital en este caso, ¿verdad? Entonces, si el límite es 0, entonces yo digo que, bueno, esta tiende a 0, pero esta mucho más rápido, ¿verdad? Entonces sería más o menos un medio dibujo de eso. Aquí en la esquina lo podemos meter. Sería en 1. Entonces yo tengo una función que sería esta x a la 3, es como así. Entonces el lado de la derecha es lo que me interesa. En cambio la raíz, la voy a dibujar igual de derecha a izquierda, sería como muy inclinado aquí que baja, ¿verdad? Así, como casi que en vertical baja, digamos. Okay. Entonces, esa está más empinada. Entonces, esta converge más rápido, o sea, con mayor inclinación, y la otra es como más lento o más horizontal. ¿Ok? No sé si ahí, bueno, me van a entender, esta del menos es x, la que tiene a la 3, x menos 1, o sea, es x a la 3 entra en 1. Y la otra curvita es la de la raíz. Que más o menos uno se familiariza con esas funciones y aquí están centradas en otro origen que no es o sea, que no es el punto de origen, el 0, 0, ¿verdad? Entonces, por ahí se entiende un poquito. Y bueno, podemos decir eso. Hay que apagar el micrófono de alguien. Vamos a hacer ahí una observación pequeñita. ¿Sí? Para que quede más o menos claro. Si f es o pequeña de g, cuando x tiende a algún valor, entonces f es la que es más horizontal, la que está arriba, ¿okay? Que se parece más a la función horizontal que va para 0, ¿verdad? Que sería y igual 0. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos. Y ahora sí, con funciones trigonométricas, ¿verdad? Como siempre, tenemos ahí eh, lo siguiente. ¿Qué pasa si tengo, bueno, para escribir algo trigonométrico siempre usamos como estas, ¿verdad? No sé si recuerdan que el límite cuando x tiende a 0
de seno de x entre x es 1, ¿verdad? Pero también sabemos que el límite cuando x tiende a 0 de seno es 0, ¿ok? Entonces digamos que de aquí yo puedo como hacer el producto de las dos funciones y el límite sería el producto de los dos límites. Entonces vemos que el límite de seno cuadrado entre x sería igual que el límite. Y aquí hacemos la separación de seno de x entre x y aparte eh, la seno de x, ¿verdad? Entonces, si lo tenemos así, este límite es 1 por 0, que eso es 0. Entonces, a partir de estos dos límites tenemos una primera relación, ¿verdad? Que sería el seno cuadrado de x es o pequeña de x. Entonces, ese es un resultado. Gracias a que estudiamos estos límites, ¿verdad? Entonces, a uno normalmente en los folletos y demás uno ve de una vez como que esta propiedad, ¿verdad? Pero de ahí es que proviene, ¿ok? De hacer el análisis de esos límites. Cuando no me ponen nada, no me dicen que cuando x tiende a algún a en específico, es entonces cuando x tiende a 0, ¿verdad? Si no se dice nada, si no se escribe la parte de la expresión, se dice que seno cuadrado de x es o pequeña de x, así nomás, quiere decir que x tiende a 0. Es cuando x tiende a 0. Entonces, si no se escribe nada, si no se especifica, entonces es que x tiende a 0. El otro ejemplo que vamos a ver es gracias a otro límite trigonométrico. ¿Okay? ¿Qué pasa con este límite? A ver si recuerdan. Límite cuando x tiende a 0. El otro límite básico, digamos, trigonométrico, sería coseno de x menos 1, o si no, 1 menos coseno de x también, entre x. ¿Okay? Aquí sería, este límite era 0. ¿Okay? Aquí pusimos coseno antes, pero es porque voy siguiendo un poquito las notas, pero como les digo, el límite yo creo que lo escribimos con 1 menos coseno, porque uno es mayor y coseno ahí es menor por el lado derecho, entonces, no sé, como que siempre lo escribimos así. Pero así está bien también, ¿verdad? Cualquiera de los dos límites, si uno tiende a 0, el otro también. Si le cambio aquí el orden, sería como cambiarle el signo, ¿verdad? Sacar un menos a factor común. Entonces, como este límite tiende a 0, nosotros podemos escribir lo siguiente, que la función de arriba es o pequeña de la de abajo, o sea, que la de abajo converge más rápido que la de arriba. ¿Okay? Entonces podemos escribir eso, que sería coseno de x menos 1, es una función que es o pequeña de x. Entonces, tiende a 0 coseno de x menos 1 de una manera más horizontal y x de una manera más rápida, cuando x tiende a 0. Entonces, este sería el otro resultado, ya no lo puse en rojo. Aquí está. Y bueno, pensando en estos dos, nosotros podemos ver lo siguiente. Así como hicimos este análisis de seno de x entre x y aparte otro límite, el de seno de x, y como ellos juntos forman un límite que tiende a 0, o sea que es 0, podríamos hacerlo pero con una potencia mayor de seno. Entonces acá, ¿verdad? Original. Con un solo seno de x y la x, ya tengo un límite que vale 1. Y seno a la n es igual a 0, ¿verdad? El límite, cuando x tiende a 0. Entonces yo puedo, digamos que reescribir esto de una manera un poquito más general. No solo poner que seno cuadrado es o pequeña de x, sino que podría ponerlo, aunque sea con una potencia mayor. ¿Okay? Digamos que eso es una observación como muy pequeña, pero es para que aprovechemos la construcción que hicimos ahí. Entonces esto es una nota no tan interesante porque
una potencia X como que no es mucho, no es de mucho interés para nosotros ahorita, sería seno a la n de X es O pequeña de X, entonces, siguiendo la misma regla. ¿Okay? Y coseno de X menos 1, y si lo pongo más veces, pues también sería O pequeña de X, ¿verdad? Y si no se especifica, se sabe que es cuando X tiende a 0, ¿verdad? Cuando no nos colocan nada, cuando X tiende a 0. Ok. Ahora sí, vamos a ver unas propiedades. Aquí vamos a ver de dónde salen estas propiedades. ¿Está bien? La primera es que se dice que f de x es O pequeña de 1. Sí, no, sí, solo sí se dice. O sea, es como una definición. Eh, el límite cuando x tiende a 0 de f de x es 1. ¿Okay? O sea, si tengo perdón, 0. O sea, si f tiende a 0, entonces, ¿o de qué podemos poner? Por lo menos, O de 1. ¿Okay? Y eso sería la explicación, pues, si no hay nada que explicar, ¿verdad? Nada más ponemos cuando x tiende a 0, de f de x entre 1, ahí estoy comparando con la función 1, es igual a el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Y pues de ahí ya saben, por definición, digamos, ya sabemos que vale 0, entonces es 0. Entonces de ahí tenemos que f de x es O pequeña de 1. Y sí, solo sí, lo que significa matemáticamente es que en las dos direcciones, o sea, si tengo una función que es O pequeña de 1, la función de fijo tiende a 0. Entonces, esto es causa y esto es consecuencia. Y la otra forma de escribirlo es la contrapositiva, o sea, para el otro lado, que sería, si el límite de la función es 0, entonces es O pequeña de 1. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, porque sería casi que escribir esto para atrás. El límite de f es 0, entonces el límite de f entre 1 es 0 también. Pero eso significa sí, solo sí, ya sea que uno lo escribe con esa doble i o que lo pone con dos flechas, ¿verdad? Las dos flechas se escriben, bueno, como una sola, ¿verdad? Fusionadas así, para allá y para allá. Bueno, entonces una función que tiende a 0 es O pequeña de 1. Lo otro, vamos con la segunda. Si alguien es O pequeña de f, entonces esa es f por O pequeña de 1. ¿Cómo se explica esto? Vamos a ponerlo así. ¿Qué significa este O de f? Quiere decir que eso es una función h, que el límite, cuando x tiende a 0, de h pierde contra f, ¿verdad? De h entre f es 0. Eso es lo que se traduce ahí. H no estaba escrito, pero bueno, O de f quiere decir una función, entonces, bueno, pongámosle h. Y aquí lo que dice es que f por una función que sea O de 1 es de este tipo de f, ¿verdad? Entonces aquí podríamos poner g, no sé, una función g. A ver si no lo hago muy enredado. Espérense para ver.
Ah, bueno, no hay que escribir nada, ya está aquí escrito. Está escrito, vean. Vamos a poner G, vamos a decir así. Este límite que ya escribimos, porque eso significa que H sea O de F, ¿verdad? H, una función que sea, que pierda contra F, nos hace escribir este límite, ¿verdad? Pero este límite podemos escribirlo como el límite de la función H entre F, ¿verdad? Como una sola función, H entre F, entre 1, ¿verdad? Como por comodidad. Podemos ponerlo convenientemente entre 1 y entonces ahí lo que estamos diciendo es que ese límite, ¿verdad? Es lo mismo, es igual a 0. Y aquí entonces estamos diciendo que esta función de arriba pierde contra 1. Es decir, que la función H entre F es O de 1. Ahí está. Y eso lo que quiere decir es que H, y ya podemos poner como F multiplicando, es igual que F por O de 1, para escribir esa notación. Esa es una de las propiedades. La otra, aquí listo. La otra propiedad que tenemos es del producto, que nos dice es que podemos fusionar aquí. Vamos a usar O de F por O de G. Okay, una función que pierde contra F y una que pierde contra G, multiplicadas, pierde contra F por G. Eso es lo que dice. Perder es que el límite de ese cociente sea 0, ¿verdad? En ese orden. Entonces aquí vamos a ponerlo de esa manera. Vamos a usar eso que les digo, que no les pone nombre. Esto, digamos, es H, la que es O de F. H, y aquí le vamos a poner de ahí J a la función, que es O de G. Si cada una es así, entonces por definición, el límite cuando X tiende a 0 de H entre F, ¿verdad? Aquí lo estamos comparando con F, ese límite da 0, y el otro límite, cuando X tiende a 0, es que J pierde contra G, que es más rápida, entonces este límite es 0. Y si yo junto esos dos límites, voy a escribir el producto de límites, entonces sería un solo límite que existe y que es igual a 0, que sería el de juntar H entre F, J entre G, y si esto lo escribimos como un solo denominador, tenemos límite cuando X tiende a 0, tenemos la función producto, F por G, y arriba una función que pierde contra ella. ¿Ves? Porque es el límite da 0, es la fusión de dos límites que son 0. Entonces sería aquí, la función es HG, entonces H por J, perdón, elegimos la letra. ¿Okay? Entonces aquí lo que estamos diciendo es que el producto de ellas es O pequeña del producto de cada una con las que perdía. ¿Ok? Entonces, si hay dos funciones que pierden contra otras dos funciones, entonces el producto de las funciones pierde contra el producto de los denominadores, digamos, cuando planteamos el límite, para decirlo bien. Entonces aquí sería, bueno, sí, aquí lo tenemos. H es O de F y J era, convenientemente, usamos esa simbología para no enredarnos, O de G. Entonces, si tengo una función que es O de F y O de G, el producto de eso es O del producto. Y eso nos sirve mucho para potencias de X. ¿Ves? Entonces ahí vamos a aplicar lo siguiente, que sería con azul, porque me usé, entonces sería aquí observación, o es lo mismo, ¿verdad? De la aplicación de esa propiedad sería
cada vez que tengamos una potencia de X y otra potencia de X, lo podemos fusionar. Aquí así. Entonces sería, si tengo alguien que pierde contra X a la N y alguien que pierde contra X a la M, entonces el producto pierde contra X a la N más M. Y bueno, estas propiedades, salvo salvo ninguna. Todas las escribimos con X tiende a 0, ¿verdad? Sí. Sí, sí, pero se podía poner con A, ¿verdad? Nada más que uno pone con 0 como para que se entienda un poquillo, que haya una variable menos. ¿Ves? Entonces, dos funciones que pierden contra X a la N y X a la M respectivamente. Entonces, el producto pierde contra X a la N más M. Y lo otro que vamos a ver sería, sí, este es un resultado que, bueno, es aplicar el anterior. Y este otro sería X a la N por una que pierde contra X a la M. Es una función que pierde contra X a la N más M. Entonces aquí lo que podemos hacer es, esto es una función h que pierde contra x a la n. Y entonces entender aquí con el límite, ¿verdad? Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 0 y vamos a escribir este producto, ¿verdad? Estas dos, eh, vamos a escribirlo constructivo, ¿no? Pero no tan feo. H es quien pierde contra X a la N. O sea, que aquí bajo el límite da 0. Entonces, si a este límite yo vengo y le incluyo un X a la N como factor, arriba tendría que agregarlo abajo para que el límite no se altere y de 0. Entonces, tengo ese resultado. Tengo que el límite de X a la N por H entre X a la N por X a la M va a ser 0. Y entonces vamos a escribir de lo que sigue, que es nada más fusionar en el denominador, mantengo la base y sumo los exponentes. Entonces tenemos x a la n por h, es una función que pierde contra x a la n más m. Entonces, en resumen, uno va a usar propiedades como el producto de 2O, de dos potencias de x, me puede fusionar en una sola. O sea, esta sí la vamos a usar bastante, ¿verdad? Un producto de 2O, de dos potencias de X, pues junto, mantengo la base y sumo los exponentes. O sea, aquí hay una suma de exponentes y acá, aunque no tiene O, ¿verdad? Tengo una potencia de X y tengo O pequeña de X a la M, entonces lo puedo cambiar por O de X a la N más M. Y vamos a hacer un ejercicio cortito. ¿Okay? Hasta ahí están las propiedades, entonces vamos a hacer este ejercicio, un ejemplo. Muestre que, entonces vamos a tener una función que se ve bastante compleja al inicio. Déjame ver, aquí tiene una x. Raíz de 2x, logaritmo de menos x. Y aquí x más 2 a la 3. Raíz cuarta de x a la 4 menos 16. Esa función pierde contra 1. Eso pequeña de 1. Cuando x tiende a 2 por la derecha. Si x tiende a 2 por la derecha, si ya nos indican que por la derecha, quiere decir que por ahí hay alguna raíz que no se define bien para el lado izquierdo, una cosa así. ¿Okay?
Sí, debe ser, bueno, con esto, esta de aquí no, esta de acá. Ese es el problema, x a la 4 menos 16. X tiene que ser más grande que 2 para que a la 4 me dé más grande que 16 y yo pueda restar ahí y no me dé negativo. Es por eso, pero ya está planteado, entonces no tenemos como que verificar ahí, cuidar nada. Déjenme lo rayo con el 3 un poquito para acá. Ok, entonces básicamente lo que tengo que hacer es calcular un límite y si yo necesito L'Hopital o algún truquillo calculero, pues lo puedo utilizar. Lo que ocupo es hacer el límite de esta función entre 1 es igual a 0. O sea, el límite de la función, ¿verdad? De esta de aquí. Digamos que esa es la función h. Entonces hay que hacer el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de h entre 1 es 0. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que demostrar. Demostrar, verificar ahí. ¿Sí? Entonces sería el límite de h. Nada más, el entre 1 pues sale sobrando. Entonces vamos a calcular el límite. Entonces vamos a plantear hasta donde podamos sin usar L'Hopital. Vamos a ver cuáles son las expresiones que se indefinen. Digamos, raíz de 2 por x. Cuando x tiende a 2, esto no es problema. Logaritmo de 3 menos x. De 3 menos x. Eso sería de 3 le quito 2. Queda 1. Logaritmo de 1 es 0. Ah, bueno, este factor sí se convierte en 0. Y aquí abajo, vamos a hacerle una sola. X más 2 a la 3. Este factor se vuelve 4, ¿verdad? 2 más 2, 4 a la 3. Y este otro sí se hace 0. ¿Verdad? Porque hacemos 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Entonces se hace 16 menos 16 da 0. Entonces los que dan aquí problemas son este porque tiende a 0 y este también. Para no complicarnos y digamos hacerlo hospital, en dado caso, pues podemos separar aquí el problema. Eh, digamos que ya sabemos que va a dar 0, nada más tenemos que hacer los pasos adecuados. Esta parte no se hace 0, no se anula, entonces yo la puedo extraer, digamos, porque ese límite existe de esa parte. Entonces, no sé por qué estoy cambiando un color que no estoy cambiando. Está. Esto sería igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la sección que sí se puede simplemente evaluar. En un momentito, por favor. Un segundo. Ay, ya estaba grabando esa partecita. Bueno, ¿cuál era un ejemplo, verdad? Creo que era aquí, al terminar. Igual yo escribo los apuntes, bueno, para que queden en la plataforma. Es que vine y no me puse a grabar, perdón. Perdonen los que lo habían grabado, ¿verdad? Aquí vamos a poner, bueno, esta propiedad es con las potencias y tengo una función que es O de F, o sea, pierde contra F, y lo pongo con la enésima potencia, entonces es lo mismo que, o sea, o pierde contra F a la M. ¿Sí? Eso es lo que dice ahí. O de F, digamos que eso es una función, se llama H. Si le elevo a la M, pierde contra F a la M. Eso es lo que dice. ¿Okay? Entonces vamos a escribirlo así. O de F. Ok, esa es H. H es esa función que pierde contra F. Okay, el límite de ellos tiende a, vamos a poner que cuando X tiende a 0, ¿verdad? Para más fácil. Ese límite da 0. Okay. Entonces, si ese límite da 0, lo multiplico muchas veces por el mismo, es igual a 0 también. ¿Verdad? H entre F, H entre F, H entre F. ¿Cuántas veces? M veces. ¿Okay?
Eso quiere decir, bueno, ese límite también da cero, ¿no? Porque es el producto de un montón de ceros. Este tiende a cero, esto tiende a cero, esto tiende a cero, todos. Entonces, el producto de ellos tiende a cero. Eso es, lo que dice es que el límite, cuando x tiende a cero de la función h elevada a la m, voy a ponerlo así, h elevada a la m, pierde contra f elevado a la m. Entonces, la función h a la m pierde contra f a la m. Ahí está. ¿Verdad? Eso es lo que dice. Y h es O de f, ¿verdad? Se representa con O de f a esa función, ¿verdad? Como para no decir quién es h necesariamente, pero sí que pierde contra f. Entonces, alguien que pierde contra f, si lo pongo a la m, entonces pierde contra f a la m. No les voy a decir nada más copien lo que la m se mete, porque no tendría ahí como tanto sentido para uno. Y tener cuidado, se puede poner f a la m de x, quiere decir la enésima potencia, ¿verdad? Pero por ahí a veces en otro capítulo la simbología aquí arriba significa la derivada, se pone con paréntesis, ¿sí? Entonces tener cuidado cuando están estudiando para que no se les confundan los dos temas. Que no debería, ¿verdad? Pero la simbología tal vez en un ejercicio o algo que vayan a usar o leer, les puede ahí provocar algún problemilla. Okay, entonces, eso es lo que dice. ¿Okay? Puedo tener varias O's multiplicando de la misma función f, entonces se pueden como fusionar, ¿verdad? Entonces, aquí O de x a la n, si lo tengo a la m, entonces como se mete, ¿verdad? Es esta función a la m, ¿cierto? Es O de la función a la m. Y esa es multiplicación de exponentes. Entonces mantengo la base y multiplico los exponentes, n por m. Ok. O de una potencia elevado a una potencia, pues se multiplican las potencias. Se mete, ¿verdad? Ahora, la otra propiedad, ¿verdad? Voy a poner dos porque es en esta secuencia de propiedades. La suma de alguien que es O de F y de O de G es O de F más G. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Creo que ahí uno pone nada más. Vamos a ver si me sale. Aquí sería, esta es la función h y esta es la función k. Voy a cometer otra vez el mismo error de ponerle una letra parecida. Entonces tenemos que comprobar, tenemos que llegar que el límite cuando x tiende a 0 de h más k pierde contra f de x más g de x. Es esto, ¿verdad? Que sea O de f más g. Ahora sí, yo puse h y k. ¿Quién es h y quién es k? Bueno, tenemos que usar estas expresiones. El límite cuando x tiende a 0 de h entre g, f, perdón, es 0. Y el de g entre, perdón, k entre g. Es el nombre que le dimos el nombre de k. Entonces es la función k pierde contra g. Vamos a ver, entonces,
me ocurre aquí. Ahí me dejan pensar un toquecito porque ahorita no recuerdo ahí la construcción que hay que hacer algo pequeñito. Vamos a ver acá, si tenemos constante diferente de cero, entonces tenemos constante por alguien que es O de X a la N. Entonces la constante no afecta. ¿Okay? Esto es igual que O de X a la N. ¿Ves? Esa la podemos escribir rápidamente. Esta pierde, esta es, digamos, la función h que pierde contra x a la n. Entonces, yo puedo escribir el límite y poner h pierde contra x a la n cuando x tiende a 0. Entonces, ese límite es 0. ¿Qué pasa si yo agrego una constante? No afecta en nada, ¿verdad? No me altera el valor del límite porque es un límite que va hacia la constante 0. Si fuese otro límite, queda otro número, pero no aquí. Constante diferente de 0 por la expresión que teníamos, h entre x a la n, ese límite también es 0. Entonces ahora lo veo como un todo, ¿verdad? Englobado. Eso quiere decir que alfa por h es O de x a la n. ¿Qué significa eso? Entonces, que una constante por alguien que es O de una potencia, pues la constante la podemos eliminar. Eso es lo que dice ahí. Luego, otra forma de simplificar la simbología es si alfa es diferente de 0, para todo alfa diferente de 0, si tengo alfa por x a la n más 1, ¿verdad? Esas expresiones que aparecen mucho en los polinomios, ¿verdad? Es constante por potencia de x. Eso pierde contra x a la n. Entonces, vamos a ver. Esto sería, estamos hablando cuando x tiende a 0, ¿verdad? En estas de potencias es así, con x tiende a 0, ¿verdad? Porque de ahí es directamente la potencia. Entonces, aquí lo que dice es que el límite, cuando x tiende a 0 y comparo alfa por x a la n más 1, lo comparo con x a la n. X a la n. Y entonces la constante no juega, aquí los exponentes se restan y queda una constante distinta de 0 y una potencia de x a la 1. Y como x tiende a 0, esto es 0. ¿Verdad? Entonces, cuando x tiende a 0, jugamos mucho con O de las potencias. Entonces, también otra forma de simplificar es que la constante por una potencia se cambia por O de un grado menos, ¿verdad? Aquí uno menos que el de aquí. Y la otra que vamos a usar es que si alfa es diferente de 0, entonces tengo alfa, una potencia de x, o sea, x a la n, más un poquitito más, no importa qué tan poquitito sea, eso se puede cambiar por O de x a la n, ¿verdad? Siempre y cuando e sea mayor que 0, una cantidad positiva. Eso sirve como para las raíces, digamos que aquí el número del exponente no es entero, sino que es fraccionario, entonces puedo poner O de una potencia entera. Vamos a ver. Es por la misma razón, el límite, cuando comparo, x tiende a 0, comparo alfa, x a la n más epsilon, con x a la n. Se mantiene la constante, se mantiene la base,
y se restan los exponentes, entonces queda con una potencia e que es positiva. Como x tiende a 0, esto tiende a 0. Entonces tengo forma de simplificar expresiones para escribir en términos de o pequeña de x, de diferentes potencias de x. ¿Okay? Entonces vamos a ver algunos ejemplillos. Retomamos. O sea, porque las escribí como muy desplegadas. Está la potencia fuera de O, que se puede incluir adentro. ¿Okay? Puede entrar de afuera de la O para adentro. Está la potencia afuera de O, y si estamos usando potencias de X, entonces llega adentro a elevar, entonces se multiplican los exponentes. Si tengo la suma de dos O, ¿verdad? De O de F y O de G, entonces se fusiona y es O de la suma. La suma de las O es O de la suma. Y la constante se puede ir, ¿verdad? La constante de O de una potencia se puede ir esa constante, no afecta. Y la otra cosa que simplificamos es potencias. Entonces, de tener una potencia muy grande, puedo bajarle uno menos, ¿verdad? Y si la potencia es fraccionaria, entonces podemos poner de una potencia de X, voy a explicar esta bien. Si tengo una constante por potencia de X, eso es O, pero de la potencia anterior. Y si tengo constante por una potencia que no es, digamos que corresponde a una raíz, que no es un exponente entero, sino que es una fracción y demás, entonces puedo redondear, como dicen, ¿verdad? Buscar cuál es la potencia entera inferior, por ejemplo, una menor, y entonces poner O de esa potencia entera, que es lo que me sirve. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ok, vamos a hacer. Ahí está. Entonces, vamos a ver qué dice aquí. Dice, si tenemos que seno de X es igual que X más O pequeña de X, eso quiere decir, digamos, seno de X se parece a X, porque es igual que X más algo que es despreciable con respecto a X. O sea, cuando X tiende a 0, seno de X se parece a X y hay un extra que no es tan importante, pierde contra X en velocidad, digamos. Más o menos por ahí va. Ahora, lo que vamos a mostrar es que seno cuadrado de X es como X a la 2, es una función parecida a X a la 2, más este resto, que es una función que es despreciable con respecto a X a la 2. Que X a la 2 le gana. Entonces, vamos a ver de dónde sale eso. Entonces, vamos a ver primero por qué esta primera parte. Esta de aquí. Porque seno de X es como muy parecida a X más un resto ahí. Un resto, una función O de X.
Entonces, vamos a verificar primero eso. Sería entender que lo que dice seno de x menos x es o de x, ¿verdad? O sea, como que despejarlo. Entonces yo ya hice que comparar. Voy a comparar el límite cuando x tiende a 0 de la función con la potencia con la cual pierde, que es x a la 1. Entonces, este límite es cuando x tiende a 0, puedo separar porque el denominador es una sola, ¿verdad? X, y separo con el otro, x entre x. ¿Sí? Entonces, seno de x entre x es 1 y el otro es 1, ¿verdad? Este límite es 1 y esto es constante 1, entonces 1 menos 1, 0. Entonces, esta primera expresión es cierta. Seno de x es parecido a x más una función que pierde contra la potencia x a nivel de velocidad. Ya que tengo eso, entonces vamos a elevar, porque lo único que hace diferente a esta expresión y esta es que seno está a la 2. Entonces, aquí podríamos poner a la 2 siempre y cuando esto como binomio lo elevemos a la 2. Es pequeño. No. Entonces vamos a poner, voy a repetir aquí, seno de x es x o de x. Entonces, seno al cuadrado sería colocar x más o de x al cuadrado. Entonces vamos a arreglar con quién comparo aquí, seno de x a la 2. Aquí sería como desarrollar con la fórmula notable, ¿verdad? Entonces sería este asunto así, elevo a la 2, elevo a la 2, y en medio va 2 por el primero por el segundo. Y ahí es donde nos vamos a devolver a tal vez escribir alguna propiedad. Entonces sería x a la 2, aquí sería 2 por el primero por el segundo, esto es o de x, más o de x que está al cuadrado, para que no se confunda. Entonces me voy a ir a las propiedades. Las propiedades decían, si afuera hay una potencia de x, adentro también, entonces como que viene a sumar ese exponente adentro. Ya no tengo este 2 aquí afuera. El 2 y la x, perdón, la variable. Entonces tengo esta parte que no tiene o's, tengo una constante y puedo escribir o de una sola potencia. Juntando el exponente de afuera con el de adentro se suman. Y ahora 2x por o de x es lo mismo que una función que es constante por o de x a la 2. ¿Verdad? Es o de x a la 2. Esta constante ya la vamos a mandar para afuera. Ahora aquí dice o de x por o de x, dice aquí, ¿verdad? Está la 2. Y ese exponente se puede meter. Entonces esta parte es o de x a la 2. Pierde contra x a la 2. Y vamos a ver, después de eso, esta constante, bueno, estas dos se pueden juntar porque ahora son del mismo orden. Dice o de x a la 2. Entonces serían 2 y 1 son 3. 3 veces una función que pierde contra x a la 2. O sea, eso es una función que pierde contra x a la 2. ¿Ves? 3 por alguien que pierde contra x a la 2 también es una función que pierde contra x a la 2. A nivel de convergencia. Entonces ya tenemos eso. Tenemos que seno cuadrado de x es como x a la 2 y un restillo que pierde en velocidad contra x a la 2. Y ahí usamos las diferentes propiedades. Vamos a ver cuántas usamos. Usamos una aquí. Esto es fórmula notable. Aquí usamos la de la potencia afuera y la de adentro. Se juntan y se fusionan. Afuera es potencia de x y adentro de x, pero está dentro de la O. Y esta otra es O, si lo elevo a una potencia, perdón, enésima, pues puedo decir que es lo mismo que una función que es O de x a la n.
¿verdad? Si lo pueden ver, hay como un exponente 1, aquí 1, y ese se multiplicó con el 2, 1 por 2, 2. Después de ahí, la otra propiedad está aquí. Bueno, aquí no, 2 más 1 son 3. Aquí de 3 acá, que no hay nada, es la propiedad de que la constante se puede eliminar. Entonces ya tengo seno cuadrado en términos de potencias de x y algunas os. Eso fue a lo que llegamos. Acá. Y vamos a decir otra propiedad y otro par de propiedades. Ok. Ahora. Y tenemos que si n es menor o igual que m, lo vamos a usar en los exponentes. Tenemos o de dos potencias diferentes. Lo podemos juntar en uno solo, pero si usamos la menor potencia. ¿Okay? Tengo dos funciones que pierden, una contra x a la n y otra contra x a la m. Entonces, juntas perderían contra x a la n. Perdón, me quedó muy extravagante. Okay. Entonces, es otra forma de simplificación. Con esta notación, podemos quedarnos con la menor potencia. Y lo otro que les iba a decir, eso quiere decir que si n es menor o igual que m, pues también podemos hacer lo siguiente. Si tenemos o de una combinación de varias potencias, bueno, aquí, perdón, todos son. Ok, sería una potencia y una constante, una potencia y otra constante. Ahí está. Entonces, esto se podría separar en dos, ¿verdad? Y entonces puedo juntarlo en una sola, en la menor, sí, ¿verdad? El exponente menor. Esto es porque podríamos sacar o de una más o de la otra parte, ¿verdad? De la otra función. Y eso hace que la constante la podemos desaparecer ahí, la podemos sacar. Una función que pierde contra un alfa por x a la n, pierde contra x a la n. Y una función que pierde contra alfa 2 por x a la m, entonces pierde contra x a la m. Y por la propiedad anterior, esa suma de los dos O pierde contra la menor de las potencias. Basta con la menor de las potencias. Esta es la explicación. Así como un poquito garabateado. ¿Okay? Entonces, una forma de simplificar cuando tenemos O de ya una función como más compleja, varias potencias, entonces nos quedamos con la menor, ¿verdad? Es otra manera de hacerlo. Y vamos con otra muy parecida para simplificar, ¿verdad? Si tenemos n menor o igual que m,
tenemos un polinomio. Aquí vamos a poner que tenemos una potencia a la n más 1, a la n más 2, ¿verdad? Tenemos, esta es la menor potencia, entonces, esta es la menor. A la n más 2, y así sucesivamente, hasta una potencia, aquí yo puse una potencia m, a la n. Y tengo una expresión que sea o pequeña de x a la n, o sea, de la menor de las potencias. Esto que está aquí se puede cambiar por la menor de las potencias, ¿verdad? Del polinomio. Y el o de x a la n. Eso es lo que tenemos. Tenemos que esta función que está construida aquí, ¿verdad? Esta de aquí, podemos hacer el cociente contra una potencia x a la n, ¿verdad? Entonces, eso va a hacer que todas estas potencias tiendan a cero. Y el o a la n, ¿verdad? Ese es el que quedaría. Entonces nos quedamos con la menor potencia y su constante, muy importante. Y lo otro que vamos a hacer, la última que vamos a apuntar, tengo a alguien que pierde contra x a la n y un polinomio desde la potencia m ¿verdad? Tengo q elementos aquí, m más 1, m más 2, m más 3, m más q. Entonces, x con potencia m más q. Entonces, yo me puedo quedar aquí con la menor potencia, ¿verdad? De este polinomio. En la parte polinomial aquí me quedaría con el pequeño, que estaría multiplicando un o de x a la n y entonces se pueden fusionar gracias al producto. Eso es lo que dice esto aquí. Directamente se puede cambiar por o de x y se fusionarían, sería mantengo la base y sumo los exponentes, sería ahí la aritmética de acá de las o. O sea, la explicación un poquito sería, gracias a la propiedad anterior, me quedaría con la menor, me quedo con la menor potencia. Profe, Ajá, una consulta. Ahí en la tercera, ¿de a dónde salió la N? esta n. Ajá. Es como que en un ejercicio ya tengas o de x a la 3 y tengas que juntarlo con algún polinomio aquí como 3x a la 2 más 4x a la 3 más, ¿verdad? Que tengas más términos ahí. Entonces, ¿cómo puedes simplificar? Lo que queremos es simplificar que O represente funciones bien complicadas, expresiones grandes y nada más vamos a poner O, pero la tenemos que cambiar por una expresión que si sea válido. Entonces, aquí lo que dice la propiedad es que no he puesto nada con números hoy, pero sería, por ejemplo, aquí con 3, te queda O de x a la 3. El polinomio lo cambias por la menor de las potencias, nada más tomas esa. Entonces tenés una función que pierde contra x a la 3 y 3 por x a la 2. Y ya teníamos una propiedad anterior que decía, bueno, la constante se la puede volar, ¿verdad? Ya no podemos quitar la constante. Entonces nos quedaría así. Y luego esta potencia afuera se puede como meter, por así decirlo, ¿ok? Entre comillas. Mantengo la Sí. base y sumo los exponentes, 3 y 2 son 5. Entonces tenés algo que eso de 5. Ah, ok, O sea, gracias. que pierde contra la potencia 5.
Lo que pasa es que aquí está escrito como voy con el folleto más o menos, entonces voy usando la misma simbología y aquí donde dice de m hasta m más q es representa potencias, ¿verdad? O sea, que aquí tengas un polinomio con muchas expresiones multiplicando a un o. Entonces, ¿qué haces? Un o que ya tiene una potencia de x. Entonces, ¿con cuál te quedas? Te quedas con la menor. Aquí la representante del polinomio que está multiplicando afuera es la menor potencia. Ejemplo, tenés con x a la 2, con x a la 3, con x a la 7, te quedas con la menor potencia. Esa potencia está multiplicando aquí a un o de x a la 3, por ejemplo. Entonces se van a fundir los dos y sumas los exponentes. Ok, ya entendí, gracias. Más o menos así. Entonces te quedas con los menores. Y ahí creo que iba a cortar, ¿verdad? Aquí el chiste es como, no sé, cuando recuerdan que calculábamos límites y a veces sacábamos a factor cosas a la fuerza y decíamos, pero esta parte tiende a cero y esta tiende a cero y esta también, porque son potencias tal vez así, ¿verdad? Estábamos sacando a la fuerza x a la 2 a factorizar. No sé si recuerdan por ahí dentro de las raíces y eso. Entonces yo decía, no, hombre, aquí me queda uno entre x y me queda uno entre x a la 2, ¿verdad? Entonces el chiste era sacar de la raíz y abajo pues sacar también alguna expresión. ¿Por qué? Porque vamos a usar el truco de que esto tiende a cero, esto tiende a cero, ¿verdad? Como que teníamos cosas despreciables realmente que tienden a cero, ¿verdad? Aquí lo que estábamos quedando haciendo al sacar una potencia era ver contra quién pierden. Pierde contra la potencia de x, esta pierde, o sea, la expresión de arriba pierde contra la potencia de x a la 2. Entonces, así vamos a aprender a hacer como una aritmética con os para simplificar expresiones y luego, digamos, calcular límites, por ejemplo. Voy a hacer como el par de ejemplos que vienen acá y ahí vamos a cortar la clase. Aquí un ejemplo. Tenemos que aprender a hacer el álgebra, digamos, de polinomios o de funciones con estas O, ¿verdad? Que representan que es una función que pierde contra cierta potencia. Entonces yo tengo el primer ejemplo que dice 12x a la 4 menos 3x a la 5, un O de x a la 5, o sea, alguien que pierde contra x a la 5, y 2x a la 2. Entonces ahí lo primero que tenemos que hacer es esto que es un monomio, pues repartirlo, que divida cada una de las potencias y aplicar alguna regla. ¿Ven? Entonces por ahí lo que tenemos es 6, porque 12 entre 2 da 6, x a la 2, porque potencia 4 le quito potencia 2. Luego menos 3 medios, porque 3 entre 2. Me queda x a la 3, porque a la 5 le quito 2. Eso es en polinomios. Y cuando vayamos a escribir O de x a la 5, aquí tenés 2x a la 2, ¿verdad? Como que lo repartiste. Digamos que si lo hacemos largo sería, el 2 es una constante, aquí es un medio, se elimina el un medio. X a la 2 es x a la menos 2 multiplicando a lo de 5, o de x a la 5. Entonces se suman los exponentes y se pone una sola O y x a la 3, porque se suman exponentes, es sumar a 5 menos 2. Entonces lo puedes hacer así, como toda la explicación, o puedes decir de aquí, ¿verdad? Encima de esto decir de la constante se pierde y O de x a la 5 entre x a la 2, y también la teoría dice que podemos hacer la propiedad como si fueran polinomios, ¿verdad? Que el resto el exponente. Entonces me queda 6x a la 2, o sea, una constante, x a la 2, la otra con x a la 3, y la otra, la constante se elimina y queda una expresión que pierde
con x a la 3, ¿verdad? En velocidad. Entonces tenías aquí, tal vez esta expresión puede representar funciones como bastante complicadas, pero es una que pierde contra x a la 5. Ok, entonces ya con solo eso puedo simplificar potencias. Y casi que igual que si fuera un polinomio normal. Y bueno, yo creo que ahí corto, porque después lo que sigue es explicar cómo se usan los desarrollos limitados. Entonces vamos a parar aquí.